y de Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos una vez más a tu programa Luz y Sal. Bueno, aquí estamos como todas las semanas al pie del cañón. Te habla tu amigo Julián. Recuerda darnos ese like, ese share, compártelo para que seamos de bendición para alguien más. Y recuerda que si nos estás viendo a través de YouTube, suscríbete ahí en la campanita para que te sigan llegando los videos. Y de nuevo, danos ese like. Necesitamos crecer, queremos llegar a muchos lugares. Que la gente que no conoce del Señor conozca del Señor. Que quizás no, estoy seguro que así como esta palabra ha sido de bendición para mi vida, como será de bendición para la tuya, puede ser para alguien más que la necesite escuchar. Así que ayúdenos a expandernos y a crecer. Dale like. Recuerda que me puedes buscar por Julián Rebolledo. Yo soy en YouTube el que sale con este micrófono, para que no te vayas a confundir. Ese es el icono del programa, Luz y Sal. Bueno, vamos a entrar en materia. Así que vamos a ponernos cómodos y vamos a dejar que el Señor nos hable hoy. Hoy quiero traerles un tema que quizás va a sonar un poco difícil de entender, quizás va a ser un poco difícil de aceptar, que puede sonar un poco como contradictorio, pero estoy seguro que si lo escuchas hasta el final, vas a entender lo que el Señor quiere decirnos hoy. Este tema lo he titulado: para llegar a la corona hay que pasar por la cruz. Así es. Para llegar a la corona hay que pasar por la cruz. ¿Y por qué este tema o por qué el nombre de este tema? Bueno, hace 2 semanas hablábamos de que debemos de hacer locuras por Dios, ¿verdad? De volvernos locos por Él, hacer locuras para predicar la palabra, en la forma de hacerlo, de buscar la manera de cómo llevar la palabra a alguien más, ¿verdad? Llevar las buenas nuevas a estas nuevas generaciones. Entendemos que los tiempos han cambiado y pues nosotros tenemos que reinventarnos de cierto modo. El problema es que en este proceso de reinventarnos, la iglesia se ha querido saltar el proceso, ha querido saltar peldaños. Y así es, hemos confundido las cosas, hemos quizás perdido el norte. Reinventarnos no significa empezar de cero, obviando lo que Dios ya nos ha dejado. Miren, leía un artículo donde varias personas que no creen en Dios dudan de la palabra de Dios. Unos dicen que fue escrita por hombres y que no había una garantía de que alguien no se hubiese inventado algo. También he escuchado personas decir que ellos son cristocéntricos, o sea, que solo siguen lo que dijo Jesús. Lo demás no es muy seguro porque podría ser interpretación de hombres. Pero tanto como para lo uno como para lo otro, quisiera yo darte mi humilde opinión. Primeramente, sí, la Biblia fue escrita por hombres, eso lo hemos dicho siempre, pero ha sido inspirada por Dios. Y si solo crees en lo que dijo Jesús, pues yo te pregunto algo. ¿Quién entonces nos garantiza que esas fueron las palabras de Jesús? Pregunto, ¿lo escribió Jesús de su puño y letra y lo firmó? No, ¿verdad? Pero lo creemos porque así lo sentimos. Entonces, tanto lo uno como lo otro tiene validez. La palabra es una, es infalible, es la misma ayer, hoy y siempre. Y fue inspirada por Dios. De esto podemos estar totalmente seguros. No podemos tener la más mínima duda. Ahora,
Lo que la iglesia está haciendo hoy es querer ser cabeza. O sea, tener la corona sin pasar por la cruz. Hoy en día escuchamos cómo la gente declara, profetiza, decreta y todo esto, ¿no? De ser cabeza y no cola. Toman un versículo de la Biblia y se enfocan en eso. Pero se les olvida que de la cola a la cabeza hay que pasar por el tronco, por el tórax. O sea que hay que pasar por el proceso. No hemos podido entender esto. Seguimos buscando a Dios, pero con un pie en el mundo y con otro pie adentro. Y con esto del mundo me refiero a lo pecaminoso. Pues todos estamos en este mundo, pero como dice la palabra, no todos somos de este mundo. Está escrito en la palabra, ¿verdad? Y no es que seamos extraterrestres ni nada de eso, es que si nosotros decidimos seguir al Señor, cuando la palabra se refiere al mundo, se refiere a las cosas pecaminosas que habitan en el mundo. Y quiero llevarte a la palabra en Ezequiel. Así es. Ezequiel capítulo 18, versículos 31 y 32. Ezequiel 18, 31, 32. Y dice: apártense de todas las maldades que han cometido contra mí, y háganse de un corazón y un espíritu nuevos. ¿Por qué habrás de morir, pueblo de Israel, si yo no quiero que nadie muera? Apártese del mal y vivirá. Yo, el Señor, lo afirmo. Wow. Como podemos ver, Dios les está hablando severamente al pueblo de Israel. Les está diciendo que se aparten de toda la maldad, que se aparten de esa vanagloria que tenía el pueblo, de estar adorando falsos dioses. Que se apartaran de todo eso, que Él les dará un espíritu y un corazón nuevo. Y bueno, hoy Dios nos sigue diciendo exactamente lo mismo. Como les dije al principio, la escritura no se vence, no tiene fecha de caducación. Entonces, la pregunta es, ¿Dios no tiene nada nuevo que darnos hoy? Claro que sí lo tiene. Pero lo hace basado en las escrituras. Ahora, el problema de entender la escritura es de fondo, más no de forma. Y me voy a explicar un poquito más a eso. Es aprender a conocer la palabra, a vivir la palabra, a entender los tiempos de la palabra, cómo, cuándo, dónde, por qué, para quién fue escrita. Todo esto tenemos que aprender a entenderlo, pedirle al Señor discernimiento antes de entrar a la palabra, a leer la palabra. Y entonces la pregunta es, ¿cómo llevar el mensaje a esta generación sin sacar el mensaje de contexto, valga la redundancia? Y hoy tristemente vemos cómo la iglesia ha traído el mundo dentro de ella. O sea, en vez de llevar la iglesia al mundo, hemos traído el mundo a la iglesia. Y la verdad me da tristeza de ver cómo en pleno culto, en plena alabanza, vemos chicos bailando y haciendo coreografías que no tienen nada de diferente a lo que se ve en el mundo regular. Y no estoy hablando de danzar, porque yo he visto, y de hecho en la iglesia de nosotros lo hacemos, en ciertos momentos las niñas hacen una danza que no tiene nada que ver con lo que se ve en muchas iglesias. Y yo me pregunto, wow, Dios mío, ¿es esto la iglesia que tú querías? Y yo no soy una persona religiosa, créame que no. A mí me gusta ver videos de alabanzas modernas, me gusta la música, la palabra, la letra, pero es que hay canciones que simplemente uno no sabe si son alabanzas al Señor o no sabemos qué son. Creo que hemos perdido el respeto por Dios, perdido el respeto por el púlpito. Y este púlpito debe de ser sagrado. Pero yo creo que es que hemos confundido las cosas. Hoy en día se predica prosperidad, visualizar tu milagro, trabaja duro para ello. Decretamos
prosperidad sin querer pasar por la prueba. Y ojo, que eso de la prosperidad, Dios sí quiere prosperarnos. Lo dice en su palabra, ¿verdad? Que si obramos conforme está en la palabra, si meditamos de día y de noche, si hacemos como en ello está escrito, pues las cosas nos saldrán bien. Y entonces podremos prosperar en nuestro camino. Dios no nos quiere ver mal. El problema es que, ¿dónde está nuestro corazón? Porque donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Como tú la quieras interpretar, de las dos maneras, vamos a llegar a lo mismo. ¿A dónde queremos llegar? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué es lo que anhelamos nosotros? ¿Queremos la corona sin haber cargado la cruz? No entendemos que debemos de dejar nuestro Egipto atrás. O sea, todo aquello que antes nos tenía esclavizados al pecado. Cambiar nuestra forma de pensar, como nos lo enseñó el Señor Jesús, ¿verdad? La forma de obrar. Para llegar a esa corona es necesario atravesar nuestro desierto. Y ese desierto pueden ser esas pruebas difíciles que también nos dan la fortaleza y forjan nuestro carácter. Pruebas que pueden ser a través de una enfermedad, puede ser a través de carácter económico, nuestra economía, nuestro trabajo, puede ser a través de nuestro matrimonio, pruebas con nuestro matrimonio, en fin, diferentes tipos de pruebas. Dios las permite con un propósito. Y por eso es que antes de llegar a la corona tenemos que correr la carrera, como nos decía Pablo. Y esta es la única carrera en la cual todos vamos a recibir un premio. Aquí no importa quién llega de primero o quién llega de último. Lo que sí importa es llegar y llegar bien, mi gente. Así que eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Tenemos que alejarnos de vivir una vida llena de pecados. Debemos buscar de Dios, venir a la fuente, crecer en sabiduría, pues esta sabiduría nos la da Dios. Él da a todo aquel que se la pida. Está escrito en la palabra. Todo el que quiera sabiduría, simplemente pídasela al Señor, el Señor nos la va a dar. Por eso debemos de leer la palabra, saber interpretarla, y así no seremos llevados de un lugar a otro por falta de conocimiento. Mira lo que nos dice Isaías. Isaías en el capítulo 1, versículos 16. Isaías 1:16 dice: lávense, límpiense, aparten de mi vista sus maldades, dejen de hacer el mal. Así es, así nos lo dice Isaías. Dejen de hacer el mal. Esto es lo que nos pide Dios. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Que aprendamos a vivir una vida en santidad. O sea, una vida apartados para Dios. No una vida en religiosidad. Mire, la religión no salva. La ley no salva. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pues si fuera por la ley estaríamos todos pailas aquí. Tuki como decimos. ¿Quién pudiese cumplir los más de 600 requisitos o 600 leyes? Hoy somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y como lo he dicho antes y lo repito otra vez más, Jesús es el único camino al Padre. Él es la verdad y Él es la vida. Y recordemos que todo aquel quien tenga al Hijo tiene al Padre. Así que bueno, la Biblia nos enseña que para buscar este camino debemos de estar en enemistad con el mundo, o sea, en enemistad con el pecado. Y hoy en día a la iglesia le cuesta un poco entender esta parte. Hoy en día la iglesia se mueve por emoción, mas no por convicción. Hemos confundido la libertad con el libertinaje. Nos cuesta mucho dejar todo aquello que nos tiene oprimidos o que nos tenía oprimidos. Nos cuesta mucho dejar ese Egipto atrás. Nos cuesta mucho renunciar a lo que este mundo nos tiene acostumbrados.
Pero Mateo 16:24 Jesús nos da una palabra. Así es, Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Y muchos recitan este versículo, y muchos quizás no sabemos este versículo. Hemos entendido lo que significa negarnos a nosotros mismos. Más aún, sabemos qué significa tomar esa cruz y seguirla o seguirlo. Negarse a sí mismo es renunciar a todo aquello a lo que el mundo nos tenía acostumbrados, a nuestra vieja manera de vivir. Es tener una amistad con el pecado. Y esto de una enemistad con el mundo, yo quiero también aclararlo un poquito. Miren, enemistarse con el mundo no es que no le hablemos a nadie, ni que no amemos a los demás. Pues, ¿cómo podríamos ser nosotros luz en las tinieblas? ¿Cómo llevar la palabra a quien está completamente en oscuridad? Ahora, a lo que se refiere la palabra es a renunciar a todo aquello que Dios no le agrada o que está en pecado. Y quiero compartir un versículo que está un poquito largo, pero yo creo que va a traer esas dudas de nuestra mente. Santiago 4, versículos 1 al 8. Hoy vamos a aprender Biblia. Santiago 4, del 1 al 8. Dice la palabra: ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Ustedes quieren algo y no lo obtienen. Matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Oh gente infiel, dice la palabra. ¿No saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Por algo dice la Escritura: Dios ama celosamente el espíritu que ha puesto dentro de nosotros. Quiero que recapacitemos en esta parte. El espíritu que ha puesto dentro de nosotros. ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. El versículo 6 dice: pero Dios nos ayuda más con su bondad. Pues la Escritura dice: Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. Sométase pues a Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores. Purifiquen sus corazones, ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. Están tirando piedras, ¿cierto? Es una palabra fuerte, pero es palabra de Dios, no es palabra mía. Lo que el Señor nos está diciendo ahí es: purifiquen nuestros corazones, purifiquemos ese corazón. Miremos lo que estamos haciendo, es hora de cambiar, es hora de nacer de nuevo, es hora de entender. Mire, la gente afuera, allá hay mucha gente que no conoce al Señor y están acostumbrados a vivir una vida de locura. Yo era una persona así. Sabía de Dios, pero no lo conocía, no tenía una amistad con el Señor. Cuando llegué a conocer al Señor, cuando llegué a sus pies, me di cuenta que muchas cosas estaban mal. Y mi tarea ahora es que las personas con las que yo compartía conozcan la palabra, conozcan la verdad. Y quizás en el camino de muchas me tendría que apartar, porque no quieren conocer al Señor. Y la enemistad con el mundo es sentarme a pecar con ellos, entrar en pecado con ellos, mas no alejarme de ellos. Porque si nos alejamos, entonces ¿cómo predicamos la palabra? ¿A quién le predicamos la palabra? ¿Entre nosotros mismos? ¿Nos volveríamos un club social? El mismo grupito, en el mismo lugar cada 8 días. Qué chévere, ¿verdad? Pero a eso no nos mandó el Señor. Él nos dijo: prepárense y háblense entre ustedes. Él dijo: vayan y lleven la palabra que no la conocen. Y esa es nuestra tarea. Así que miren, yo creo que estos versículos que acabamos de leer explican muy bien lo que el Señor nos quiere decir. No es que nos apartemos del mundo, sino que nos apartemos del pecado.
Y cada uno sabe hasta dónde puede llegar. Pues el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da ese discernimiento. Y hay un momento donde todos tenemos que decir, hasta aquí llego yo. Y se lo entregamos al Señor y que sea el Señor quien haga la obra. Nosotros somos, como siempre lo hemos dicho, ese campesino, ese agricultor que siembra, que labra la buena tierra. Cojamos el asadón, cojamos la pala y empecemos a alistar el terreno. No nos podemos sentar a esperar recoger la cosecha cuando no hemos sembrado. Tenemos que sufrir labrando la tierra, llorando con esos días donde hay sequedad, donde no llega la lluvia, tenemos que la cosecha se echa a perder. Eso es lo que hace un buen labrador, un buen cosechador, un buen agricultor. Trabajar la tierra duro para tener la recompensa cuando sale la cosecha. Y bueno, ya para concluir, recuerda, hay formas de llevar el mensaje sin salirnos del contexto. Hay un camino hacia la corona. Pero como nos dijo Jesús, el que quiere venir en pos de mí, renuncia a sí mismo, tome su cruz y siga. Y es aquí donde la iglesia, como les he dicho, ha perdido el norte. Muchos quieren seguirle sin cargar la cruz. Quieren la cabeza sin atravesar el cuerpo. Así que no te confundas, ni caigas en una doctrina fácil, llena de emoción, pensando solamente en la prosperidad y el bienestar. Y vuelvo y lo aclaro. El verdadero creyente debe buscar el reino de Dios y su justicia. Miren, si Jesús siendo Jesús sufrió humillación, persecución y muerte, si los discípulos sufrieron persecución y muerte, si Pablo sufrió persecución, azotado, estuvo en la cárcel, entonces, ¿quiénes somos nosotros para ni siquiera vivir una mínima parte de lo que ellos vivieron? Y yo no es que les quiera vender un sermón de que tenemos que vivir así en la pobreza, cabizbajos, deprimidos. No. Mire, como se los dije ahorita, Dios quiere vernos bien. Dios quiere prosperarnos. Pero no es la manera como nosotros hemos interpretado las cosas. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios es Dios. Y Él hace y da como a Él le plazca. Y nos bendecirá cuando Él lo desee. Y en nuestra fe, nosotros tenemos que orar para que nos vaya bien. Tenemos derecho a soñar. Eso es bonito, es importante. Pero nunca olvidemos que la voluntad de Dios va por encima de nuestros sueños y nuestros anhelos, nuestras necesidades. Así que recuerda, si quieres la corona, primero aprende a cargar tu cruz. Espero que esta palabra toque tu corazón, que este mensaje te haga pensar, que entiendas que es necesario pasar pruebas. Que queremos ser bendecidos, sí. El Señor nos ha dado la clave para hacerlo. Pero todo tiene un tiempo, un lugar, un momento. Y los tiempos del Señor son perfectos. Dios nunca se equivoca. Nunca llega tarde. Él llega en el momento que tiene que llegar. Recuerda darle un like, un share, comparte esta palabra para que sea de bendición para alguien más. Te habló tu amigo Julián en este tu programa Luz y Sal. Chao, nos vemos. ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para ser